Amados, amados hijos de Dios, amado pueblo del Señor, mil y mil bendiciones. Bendigo a todos los amados en Cristo, en Argentina, Italia, Canadá, Venezuela, Costa Rica, Australia, México, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Colombia, todos estos amados que han estado conectados desde estas naciones y otras naciones más a la mesa, han estado conectados a la mesa profética, a la escuela profética, a la mesa del Señor. Les bendigo. Damos gloria al Dios de Israel para siempre. Quiero compartirles que he estado oyendo y viendo cosas que están por ocurrir. Viene un empoderamiento para los hijos proféticos, oído lo que le voy a soltar, de la casa de Elías. La casa de Elías. Ahora escuche, amado. En la casa de Elías, que es un diseño que vamos a comenzar a impartir, a ministrar desde el 25 de mayo, la casa de Elías, por un modelo que el Señor me ha dado. Es un grupo que vamos a ministrar, un grupo por WhatsApp. He dejado aún por YouTube mi número para todos aquellos que quieran entrar a aguas más profundas en cuanto a lo profético. Vamos a estar hablando para comenzar esta escuela gloriosa por 7 sábados desde el 25 de mayo sobre lo que son símbolos y decretos proféticos oídos. El Señor me ha mostrado que va a ministrar en la casa de Elías, rompiendo el espíritu de retroceso. ¿Qué es retroceso? Que parece que en vez de ir hacia un avance, vamos retrocediendo en algunas áreas de nuestra vida. El Señor va a romper maldiciones heredadas, maldiciones generacionales. Maldiciones que han sido y están siendo impuestas por brujería, por pactos, por entierros, por hechizos. Esto es poderoso lo que está por pasar en la casa de Elías. Escucha, y aún hay un tiempo de recuperación de lo perdido. Quiero dejarles esto para que entienda que va a trascender el propósito en estos días. Hay personas, escuche, que fueron maldecidas en el vientre y aun cuando estaban naciendo, porque, amados, entendamos que hay un reino espiritual, hay entes espirituales que operan en lugares como hospitales, clínicas, y están trabajando para venir en contra del diseño o del destino profético de las personas que nacen en esta tierra. Señor, la gloria es tuya. La gloria es tuya. Esto es lo que he estado viendo, esto es lo que he estado oyendo, esto es lo que se me ha estado impartiendo en oración y lo que sé que va a ser el Señor y que prontamente vamos a ver. Así que todos los que están siendo invitados a esta mesa, la casa de Elías, y los que están recibiendo aún en el YouTube el número del WhatsApp, les invito a escribirse, a llamar, a conectarse para recibir información de este propósito, porque vamos para cosas tremendas, amados. Bendigo una vez más a todos los ministros, siervos y siervas en las naciones de la tierra.
Hoy quiero hablar de un tema que se me ministró. ¿Sabe algo tremendo? El Espíritu Santo me decía a horas tempranas de la mañana, habla de mí. Y esto es lo que voy a hacer. Habla de mí. Habla del Espíritu Santo. Si hay una enseñanza, hermano, que nos eleva a un nivel muy profundo, es enseñar sobre la persona del Espíritu Santo. Es reconocer esa vida experiencial cuando andamos con la persona del Espíritu Santo. Voy a hablarle algo de mi vida personal. Hace más de 30 años que recibí por la fe a Jesús como mi Señor y Salvador. Esto ocurrió un sábado de los que tradicionalmente llamamos santo, de la Semana Santa. Esto ocurrió en una iglesia cristiana evangélica. Había una multitud de personas en aquel evento. Esa noche, después de que recibo a Cristo, dormí de una manera tan especial, con una paz que no había experimentado en mi vida. Allí mismo, por la gracia del Señor, tuve un sueño. Este sueño revelaba la verdad de Jesucristo, el evangelio del reino, el llamamiento profético que tenía, que no conocía, pues no sabía nada de las Escrituras. Había sido criado en una religión, mas no entendía el reino ni la palabra. Escucha este sueño, amado. Soñé que iba por un camino junto a diferentes religiones, éramos varios grupos. Todos decían que tenían la verdad. Los cristianos éramos el número más pequeño de aquellos grupos. Yo recuerdo que de repente una fuerza invisible separó a los demás grupos de nosotros, los cristianos, y los empezó a llevar por una autopista que era recta, era muy larga. Y a la medida que se distanciaban de nosotros, los veía ya muy pequeños. Y de repente vi animales deformes que bajaban de las montañas y venían sobre ellos. Y dije, ellos no tenían la verdad. Y cuando dije esto, al instante miré y detrás de nosotros, el grupo pequeño de cristianos, estaban también estos animales, representados en cuerpos de elefante con cara de pato, o un cuerpo de jirafa con cara de conejo. Hoy en día entiendo por el conocimiento y la experiencia en el Espíritu de Dios que eran representación de demonios. Escucha, amado, yo recuerdo que en el sueño me salgo de esa carretera, entré a un pastizal donde me astillé con una espina, la cual tuve que sacarla de debajo del pie, y recuerdo que dije en ese momento, este tampoco era el camino. De un momento a otro, estando estos animales allí, deformes, amenazantes y pensando que nos iban a destruir, aparece una gallina, oído esto, que abre sus alas y alrededor de ella habían unos pollitos, y estos pollitos se cubren bajo las alas de la gallina. Cuando esto sucede, escuche, los animales raros, extraños, los demonios quedaron petrificados, como momias quedaron. Esto es tremendo. Y apareció en ese instante frente a mí un río caudaloso, y escuché una voz que dijo, fuerte y potente, una voz que me dijo,
Elías cruza el Jordán. Elías cruza el Jordán. Amados, este fue el sueño que tuve recién convertido a Cristo, recién abrazada la fe en Jesús. Yo, como les dije, no conocía la Biblia. Había sido criado en una religión. No sabía que todo lo que se me había revelado en ese sueño estaba en la Escritura. No sabía que había sido llamado a ser profeta. No sabía que en una ocasión Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparte y guardarte como la gallina cuida sus polluelos. Pero no conoces el tiempo de tu visitación. Y hablando esta palabra, usted tiene que entender y comprender el tiempo de su visitación. Cuando yo empecé mi vida cristiana, amados, fue complicado caminar en la fe, porque el Señor empezó a visitarme. Yo empecé a testificar de manifestaciones que no entendía, porque estaba recién empezando a vivir la vida experiencial en el Espíritu. Y esto me trajo persecución, porque muchos me decían que me estaba volviendo loco, a otros que según su interpretación bíblica no le veían a esto que fuera de Dios. Y bueno, entonces todas estas situaciones trajeron un gran gozo, trajeron una gran dimensión en el Espíritu, pero a la vez trajeron persecución. Quiero decirles que el Espíritu de Dios es real, que es una persona. Escucha, amado, que cuando empezamos a vivir para glorificar al Señor, Él nos revela a Cristo, nos enseña a caminar en intimidad y en comunión con su presencia, nos revela la verdad, nos manifiesta un poder ilimitado, oído. No es solo un conocimiento teológico ni enseñar de que el Espíritu Santo es una persona. Él se contricta, se pone triste, ¿verdad? Él se puede apagar. La Biblia dice que no apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Se puede apagar dentro de nosotros. La palabra dice que Él es el consolador que nos consuela, que Él nos guía a toda verdad, que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, amado, esto es tan poderoso que no hay un salvo en la tierra sin el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de Cristo, de la palabra, de condenación, de juicio, de verdad. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el Paracleto. La palabra Paracleto significa alguien que está puesto para ayudarnos en todo. Oh, Maeshe, Namaraba, Urriasoma Babasto, Ei, Sana, Cucu, Mama, Mamansua. Tú estás aquí, Espíritu de Dios. Te quieres manifestar poderosamente, Espíritu Santo. Tú quieres llenarnos de ese fuego de gloria. Tú nos quieres revestir de un poder que todavía no hemos visto. Tú quieres hacer señales y maravillas. ¿Sabe algo, amado? La persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo, escucha, amado, es el poder creativo del Dios eterno. La Biblia dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando la palabra fue suelta, Él creó lo que la palabra fue declarando. Él, su poder, su esencia, creó. La Biblia dice que por Él subsisten todas las cosas, se renuevan todas las cosas. Oh, prashenda, ripresoto probosa,
Risa cambroso to provoco boshe. Necesitamos, amados, buscar en esa intimidad, buscar en esa comunión, buscar en esa vida experiencial a la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hay tanto fracaso ministerial? ¿Por qué hay tanto fracaso en hogares, en familias, en empresas y en diferentes áreas de la vida, aún de la iglesia? Porque el Espíritu Santo no está señoreando, escuche, no está siendo Señor de nuestras decisiones, Señor de nuestros propósitos, de nuestros proyectos. Oído, amado, si usted va a la Escritura, la Biblia habla del ministerio del Espíritu. Y hablando del ministerio, oído, del Espíritu, dice que aún la gloria que hubo en Moisés, que pereció, era tan grande que los hijos de Israel no podían mirar cara a cara a Moisés, y Moisés se tenía que tapar el rostro a causa de la gloria de Dios en él. Pero dice que ese ministerio pereció. Ahora dice que si fue con gloria ese ministerio, cuánto más será con gloria el ministerio del Espíritu. Y aquí yo le quiero hablar a cada apóstol, a cada profeta, a cada evangelista, a cada pastor y maestro en la tierra, a cada hijo y hija de Dios que ejerce un servicio en el reino. Oído, amados, por encima de nuestro ministerio o del ministerio del Señor que lo da, está el ministerio del Espíritu. Jesús, la palabra viviente, la palabra eterna, el Salvador, el ungido, el unigénito del Padre, el Dios hecho hombre. Dice la palabra y registra la Escritura que todo desde que nació Jesús hasta que murió fue por obra, fue por guianza, fue por el poder y fue por la obra del Espíritu Santo. Y Él ocupó los 5 ministerios como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y maestro. Ministró Jesús como Hijo de Dios. Escucha, amado. Necesitamos entender esta ancla que afirma nuestra barca y que dirige nuestra barca al puerto de la gloria de nuestro Padre Celestial. Cuando yo empiezo mi vida cristiana, el Espíritu Santo, Él me dijo, habla de mí, y tengo que hablar de la experiencia con Él. Empezó a tratar fuertemente con mi vida. Empezó a hacerme oír su voz. Escúchame. Recuerdo que llegué a Ecuador, a la capital de Ecuador, el país de Ecuador, a Quito, Ecuador, y también estuve en la zona costera, en Guayaquil. Estuve por 5 meses en esa nación llevando una palabra, un propósito, hace ya muchos años. Cuando regreso de ese país, oído, llegué a mi casa, de esta manera lo voy a decir, la voz del Espíritu Santo me perseguía. La escuchaba en mi cuarto, la escuchaba en la cocina, la escuchaba en cada rincón de mi casa. Y en un momento yo miro a mi esposa y le dije en aquel tiempo, creo que yo me volví loco, porque Dios no habla tanto. Estoy escuchando una voz que no me deja. Y estaba bastante confundido, porque a veces uno escucha enseñanzas más de temor, más de miedo y de razón, diciendo, tenga cuidado, hermano. Así escuché algunas enseñanzas. Dios no habla tanto, pero le voy a decir que no es así. Porque en aquella ocasión el Señor me dijo, ve a tal lugar. Allí vas a ver esto, vas a ver esto, vas a ver esto.
Y yo fui a aquel lugar, hermano, diciendo, Señor, ayúdame porque yo me volví loco. Y cuando llegué a ese lugar, todo lo que me dijeron que iba a ver, lo vi. Escuche, desde ese tiempo hasta aquí, la relación que tiene este siervo, y todo sea para la gloria de Dios, con el Espíritu Santo, es a ese nivel. Estoy despertando y me está hablando. Estoy en la calle y me está hablando. Estoy meditando y me está hablando. De muchas formas y maneras, Él habla. Y desde ese tiempo empezó una relación de amistad, oído, de amistad con el Espíritu Santo. Alguien dice, hoy yo quiero esa amistad. Antes de que tú digas yo quiero esa amistad, yo te voy a decir algo. ¿Estás dispuesto a obedecerlo? El problema no es a qué nivel estoy escuchando al Espíritu Santo, sino que tanto estoy dispuesto a rendirme a su voluntad. Cuando el Señor se quiere relacionar con nosotros y llevarnos a otro nivel de intimidad, a un nivel más cercano, de amistad más profundo, Él nos va a probar, Él nos va a empezar a pedir cosas, tal vez dinero, más oración, tal vez a separarnos de personas que no nos convienen, tal vez a callar, a perdonar, a orar por los que nos persiguen, como me pasó a mí tiempo atrás. El Espíritu Santo me dice, ora por esa gente. Señor, pero mire qué injusticia. Ora por ellos. Ámalos, bendícelos, perdónalos. Y si uno empieza a caminar dentro de esa dimensión de sacrificio, de obediencia, el Espíritu Santo se queda. Escuche, cuando digo se queda, no es porque no esté. Digo, se queda en esa dimensión de relacionamiento con nosotros. Le voy a decir que el Espíritu Santo va más allá de ayunos, va más allá de oraciones largas. Todo eso es importante, orar y orar abundantemente. Y si es necesario hacer sacrificio de ayuno. Pero por encima de todo eso, Él es Señor. Y cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, lo empezamos a conocer. Su poder, escuche, se manifiesta. Cuando yo empiezo a relacionarme de esta manera con el Espíritu, con la persona del Espíritu Santo, Él empezó a moverme en dimensiones de milagros, en dimensiones de prodigios, en dimensiones de señales y a manifestar más profundamente el llamado profético que pesaba en mí. Aún empezó a moverse con la naturaleza. Los que me conocen en mi país y donde he estado en algunas ocasiones ministrando, sabe que he llegado en momentos de sequía, donde no ha habido lluvia, en lugares donde el agua escasea, y llegando a esos territorios y declarando una palabra, la lluvia llega. Por muchas ocasiones estas señales me han acompañado. ¿Sabe por qué? Porque es un caminar en la presencia, y es un caminar en obediencia, y es un caminar en sacrificio, y es un caminar en rendimiento, y es un caminar, escucha, en el propósito de Él, no en nuestro propósito. El secreto para andar con la persona del Espíritu es la obediencia. Estoy hablando porque Él me dijo, habla de mí, habla del Espíritu Santo. Dile a mi pueblo lo que tú has vivido conmigo. Mira, amados, cuando yo comienzo mi vida cristiana, el Espíritu Santo me empezó a llevar a lugares. Esto, si Dios me permite, lo voy a enseñar más profundamente. Me empezó a llevar a lugares en el Espíritu. Visité naciones de la tierra en el Espíritu. Algunas físicamente ya he ido a predicar, en otras no he ido todavía. Pero yo fui en el Espíritu comenzando mi vida cristiana a muchas naciones. El Señor le placía llevarme. Sé lo que es volar en el Espíritu. Sé lo que es ser llevado como una especie de carroza por ángeles a un lugar a ministrar en el Espíritu. Yo le estoy hablando cosas profundas hoy.
y cosas que están en la Biblia, amados. Cosas que son para la iglesia del Señor. Muchas de estas experiencias las tengo escritas en un libro que en estos días recién salió, que se llama Viendo y Viviendo en el Reino del Espíritu. Una mirada profunda al reino espiritual. Un libro donde he hablado y cómo se han manifestado ángeles, cómo he visto la operación de ángeles, cómo he ministrado en el Espíritu a muchos lugares. Es una experiencia que quisiera que todos mis amados las vivieran. Escuche, para alguien que de pronto se haga una pregunta respecto a esto que voy a decir. Nunca tuve nada que ver con el ocultismo. Nunca practiqué cosas como el salir en el cuerpo astral. Nunca. No sé qué es eso, nunca practiqué eso. Así que todo lo que vino ocurriendo por el Espíritu de Dios a mi vida fue una voluntad soberana del cielo, o el propósito de Dios. ¿Quién hace todas estas obras? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. ¿Cómo he ministrado para los que quieren ver milagros, para los que quieren ver señales, para los que quieren ver prodigios, para los que quieren ver cosas grandes en su ministerio? ¿Cómo he ministrado las obras de Dios? Amado, siendo guiado, siendo dirigido, siendo enviado, oyendo al Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuántos ministros hoy en día están contristando al Espíritu Santo? Porque están en su propia agenda, oído. ¿Usted sabe cuántos ministerios han apagado el fuego del Espíritu porque no se han sumergido en él y han dejado que el Espíritu los revista para capacitarlos, para ministrar lo sobrenatural? El Espíritu Santo es caballeroso. El Espíritu Santo ama la obediencia, ama que amemos la palabra a Cristo. Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador. Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará todas las cosas. ¿Quiere conocer la doctrina? El Espíritu Santo es el mejor maestro, amados. ¿Quiere saber entre lo falso y lo verdadero? Relaciónese con el Espíritu Santo. ¿Quiere saber qué tanto Dios está usando este ministerio y que tanto la escuela profética es para usted? Hable con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay gente que tiene reglas, hay gente que tiene formatos, hay gente que tiene fundamentos, hay gente que tiene estudios, hay gente que tiene preparaciones, hay gente que se ha preocupado por estar en una altura de conocimiento. No es que esté mal, pero se han alejado del Espíritu Santo en busca de estas cosas. Hay mucho evangelio sin poder. Y la esencia de que nosotros seamos embajadores del reino es la manifestación del Espíritu. Por eso Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. La palabra testigos es tener evidencias que no pueden ser negadas. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y cuáles son esos testimonios? Los milagros, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, la palabra profética, los prodigios, las señales, la manifestación del poder del Espíritu, su presencia. Escuche el carácter donde nos afirma el Espíritu Santo cuando vivimos en la ley del Espíritu. Queremos conocer a esa persona del Espíritu Santo. Queremos ver a la persona del Espíritu Santo. Aprendamos a discernir su presencia. Aprendamos a conectarnos con su atmósfera. Aprendamos a ser sensibles al sentido del Espíritu, al oído. Oigámoslo. Obedezcámoslo. Yo recuerdo que en tiempos que iba a predicar a muchos lugares, y aún todavía predico en algunos lugares, recuerdo que el Señor me hablaba. En algunas ocasiones me decía, canta el himno, cuán grande es Él. Y cuando empezaba a cantarlo, el Señor me decía, dile al pueblo que pase, porque todos los que estaban enfermos ya los sané. Amados, y yo los pasaba no para orar por ellos, para pedirles testimonios.
Y cuando pedía testimonios, Dios me asombraba. Hernias habían desaparecido, tumores habían desaparecido, cánceres habían desaparecido, solo con cantar un himno, no por cantar ese himno, sino por ser dirigido en esa canción. Y le decía al pueblo que Dios lo iba a sanar. En otras ocasiones el Espíritu Santo me ha dicho, sopla y los enfermos van a ser sanos. También los he pasado para testificar y los milagros han sucedido. Y así de muchas formas y maneras. A veces me dice empieza a adorar, a veces empieza a predicar. La Biblia dice que en muchas ocasiones el Espíritu de Dios, escuche, estaba en Jesús para sanar. Escuche, había una unción, había un movimiento de milagros. No siempre Jesús estaba operando en sanidad. A veces estaba enseñando como maestro. A veces estaba ministrando como profeta. Pero todo lo hace el ministerio del Espíritu, la persona del Espíritu. Jesús era guiado por el Espíritu. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y quién lo llevó? El Espíritu Santo. Dice que después de ser tentado por el enemigo y tener esa victoria, regresa. ¿En qué? En el poder del Espíritu Santo. En la sinagoga en Lucas 4 del 16 al 21 habla de que él desenrolla el libro, el pergamino, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, a sacar de las cárceles a los oprimidos, a dar la buena nueva a los pobres. En vez de luto, a quitar el luto para que venga manto de gozo y alegría. Y el verso 21 de Lucas 4 dice: hoy se han cumplido estas escrituras delante de vosotros. Mire el testimonio en Jesucristo de la llenura y de la investidura de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. Y él sale de esa sinagoga y los ciegos empiezan a ver, los sordos empiezan a oír, los mudos, aleluya, a hablar, los paralíticos a correr, los muertos resucitan, la gloria de Dios manifestada en el Espíritu. ¿Usted quiere saber cuál es el próximo milagro que va a pasar? La próxima obra que se va a manifestar. Todo tiene que ver con oírlo, porque Dios crea a través de lo que habla. Ezequiel 37:7 dice: y profeticé. ¿Cómo? Como se me fue dicho. Hay un diseño al conocer el Espíritu, al entender el Espíritu Santo, al vivir por el Espíritu Santo. Y entonces hubo un ruido y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, porque el único que trae orden sobre la palabra es el Espíritu Santo. Y hubo un ruido y hubo un temblor. Yo le estoy dando hoy, hermano, una enseñanza, o el Espíritu me está ayudando a darle una enseñanza que es la base que la iglesia debe buscar. Porque hay muchos que hablan, pero ¿dónde está la manifestación del poder de esa palabra? La esencia la hemos dejado. Hemos dejado la esencia, que es la persona del Espíritu Santo, por moldes, por modelos, por estructuras, por estrategias. El reino funciona por el Espíritu. El reino tiene un poder y es el poder del Espíritu Santo. Aún Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es un rema espiritual, la conduce el Espíritu. Nada se mueve en esta tierra sin el poder del Espíritu Santo. Aún los ángeles operan en el poder del Espíritu, en la directriz del Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo. Es sencillo relacionarse con Él. Por eso hay que creer, buscar, anhelar, servir con la dimensión del conocimiento de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos habla a través de muchas formas, a través de su palabra revelada, de su voz interna en nuestro espíritu, a través de profecía, por medio de ángeles, a través también de las situaciones de la vida. Oh Señor, gracias. Recibe la gloria, Padre. Recibe la gloria, Señor. Padre, yo oro
Oro para que derrames entendimiento y sabiduría en esta generación, para que nos enfoquemos en conocerte, en entenderte. Tú dijiste que si el hombre se hubiera de gozar, de alegrar, es en conocerte, es en entenderte, que tú eres el Dios que hace justicia, juicio en la tierra, misericordia, justicia y juicio, porque esas cosas tú quieres hacer solo a través de la persona, a través de la presencia, a través de la vida de la persona del Espíritu. A ti la gloria, a ti la honra. Amashena y Ramakai, Usalamakaya Soma, Remansolemakia. ¿Sabe que hay un lenguaje para adorar? Hay un lenguaje para exaltar. Hay un lenguaje para pelear batallas. Hay un lenguaje para proclamar victoria. Y es el lenguaje del Espíritu. Muchos han apagado el lenguaje del Espíritu con doctrinas antiverdad, porque aún algunos dicen que las lenguas ya cesaron. Abacoma Soa. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo pudieron cesar las lenguas si el Espíritu Santo que vino en Pentecostés se quedó en la iglesia? Y su señal fue un viento recio y lenguas como de fuego, dice la palabra. Entendamos por el Espíritu, amados, porque veo miles de personas siguiendo herejías y diciendo amén a lo que está fuera del orden del Espíritu. Y entonces el enemigo cautiva a una generación, no le deja fluir en dimensiones de relacionamiento con Dios. El que habla en lenguas habla misterios con Dios, se edifica su espíritu, dice la palabra. Oh Rabakaman Solobo, Rezo Kotoban Salimahaya. Y cuando viene ese lenguaje, viene lo sobrenatural a añadirse. Escucha, amado, nuestra meta no debe ser hablar lenguas. El hablar lenguas, el ser llenos del Espíritu, es la autopista que se arma, es el comienzo. Nuestra meta es conocer al Espíritu Santo. Si quería saber algo importante, si quería entender la base, si quería entender una verdadera meta para su vida, la meta suya y mía es conocer al Espíritu. Porque si conocemos al Espíritu Santo, conocemos al Padre, al Hijo. Él dice desde la antigüedad que Él quiere que lo conozcamos. Oh brazo, prata, y prakataya, mashena, y atojaba, uabansu y atei, e procobos, o preyanai, e prosoto probos, aquí ataya. Oh brasa tamajita la macan. Él es el que me ha conducido todos estos años, hermano. Él es el que me ha ayudado todos estos años. Él es el que me ha llevado a naciones. Él es el que ha hecho milagros, el que ha cambiado huesos rotos por un hueso nuevo, el que ha levantado paralíticos. Esto yo lo he visto. Él es el que hace que venga un bautismo de fuego sobre una congregación. El que trae el gozo santo, el que llena de risa nuestra vida. Él es el que derrama lo sobrenatural. Abashanda, Urramanda, Baso, Irraman Soloboconda. Muchos no quieren trascender en el Espíritu porque no se someten a la línea espiritual que el Espíritu ha trazado. Muchos rechazan la mesa que se les sirve, el pan que Dios sirve, porque dicen, no, así como estoy es mejor. Yo camino por esta senda, yo entiendo esto de esta manera, yo aprendí así. Hermanos amados, necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay ministerio, sin el Espíritu Santo no hay nada, porque Cristo dejó al Espíritu, se sentó a la diestra del Padre y dejó al Espíritu Santo para que sea ese manifestador aún de la voluntad del Eterno. Él dijo, Él les revelará, Él les enseñará de lo mío. Oh Raman Solobocón, Ete Rebequenda la vasaya, Romo Comonda Libasema Libacanda, Ri Parabasai. El Espíritu Santo es el maestro de esta escuela profética. Es el que me dio el nombre de la escuela de Elías. Él es el que está invitando a entrar en estas dimensiones proféticas a la iglesia. Él es el que me dijo que la iglesia tenía que dar un aporte. Yo estoy haciendo por las cosas del Espíritu, por la guianza del Espíritu todo. Porque este mensaje
y este propósito no tiene sentido sin Él. Escucha, amado, ¿y cómo sabemos que ha sido el Espíritu? Ya hay milagros, ya hay gente testificando de milagros económicos, como la hermana de Estados Unidos, como la pastora de Venezuela, como la visitación que Dios está haciendo en las naciones, liberando por una oración a personas. Es el Espíritu de Dios diciéndole a todos mis amados que están oyendo esta escuela profética que es tiempo de unirnos en el Espíritu al programa del cielo. Oh manso ley, alabanza, porque eres tú, amado Espíritu Santo, y siempre serás tú, y quiero que seas tú, el Señor, el director, el jefe, el capitán, el maestro, el Señor de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Así que, amado, lo que el Padre quiere en este momento es que tú vivas una vida experiencial con Él. Te has sentido seco a pesar de tantas cosas. Aún a pesar de que sirves al Señor, te sientes seco, te sientes seca, no te sientes pleno, te falta la relación con esa persona que está ahí. En una ocasión viene a mi mente, alguien daba como un ejemplo de que una persona invitó a su amigo, Ramanda la vasalla, una persona invitó a su amigo y lo invitó a Bashekatanamanga, Tojalama Kialaya, a su casa, pero todo el tiempo lo dejó en la sala y de allí lo despidió. Y aquel amigo se fue pensando cómo serían las demás partes de la casa. ¿Sabe? Eso a veces hacemos con el Espíritu Santo. Le permitimos llegar hasta cierto nivel de nuestra vida y Él quiere estar en todo lugar. No hay visitante mejor, no hay maestro mejor, no hay una persona mejor que el Espíritu Santo para llevarlo a cada área de nuestra vida, a nuestra área financiera, de familia, de hogar, de ministerio, para decirle que Él sea el bosquejo, el que administre la prédica, el que administre la alabanza, el que administre la adoración, el que administre todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro conducir diario, el que sea el jefe a través de nosotros, el que sea el empleado a través de nosotros, el que sea el testimonio de Cristo a través de nosotros, porque modelamos a Cristo a través de la guianza, de la llenura, de la dirección del Espíritu. Él es el que va a solucionar todo problema. No lo usemos como a veces solo cuando se nos pierde algo y decimos, Espíritu Santo, ayúdame a buscar ese libro que no lo encuentro, esas llaves, y aparecen o viene a nuestra mente donde está. Él nos ayuda, pero no lo usemos, vivamos para que Él sea el Señor. Oh amado Espíritu de Dios, gracias. Te doy la gloria, Padre, por tu presencia, y bendigo a tu pueblo. Y digo que de hoy se levanta una generación que va a andar en amistad con el Espíritu. Gracias por ese milagro que acabas de hacer, Padre. Gracias por esa consolación. Veo lágrimas que estás trayendo. Gracias por esa libertad. Gracias por vivificar tu iglesia en las naciones. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús.